Amén. Sean todos bienvenidos. Estamos hoy día sábado con el programa Ciudadanos del Cielo. Les damos la bienvenida a todos aquellos que puedan estar conectados, a aquellos que puedan estar escuchándonos a través de la radio y aquellos también que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube y también de la aplicación que tenemos, la página Tu Encuentro. Amén. Sean todos bendecidos. En este día me encuentro junto a mi hermano Daniel y mi pastor Israel. Vamos a bajarle el rango. El pastor Israel. Pastor Israel Sánchez. Perdonada. Lo siento. Pero nos encontramos en este día. Sean todos muy bendecidos. Vamos a comenzar este programa con una oración para ser bien cristianos. ¿Cómo se dice? Mi hermano Daniel, ¿qué puede estar? Amén. Padre, te damos gracias por encontrarnos nuevamente aquí en este lugar, Señor, para hablar de ti. Señor, pedimos tu bendición sobre cada persona y hermano que nos pueda estar escuchando en las redes sociales. Bendecimos, Señor, esta estación de radio. Bendecimos, Señor, y clamamos por tu mano, Señor, en todo lo que podamos hacer en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta tarde queremos presentar un tema que sea de conversación, ya que usted también, si le interesa, pueda interactuar con nosotros, enviando mensajes al WhatsApp o quizás haciendo alguna llamada telefónica con alguna pregunta o saludo que usted quiera enviar. También estamos abiertos a esa posibilidad. En este día vamos a comentar el tema sobre Cristo. ¿A qué vino Cristo al mundo, a esta tierra? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Cuál era el fin que Cristo tenía que cumplir para poder venir a esta tierra y cuál era su labor en sí? Amén. Amén. Es un tema que para los cristianos es muy importante. Debemos saberlo, debemos tener conocimiento para poder tener bien claro cuál era la labor, la misión de Cristo a este mundo. Amén. Muchos hemos sabido de que Cristo vino a este mundo supuestamente cuando lo presentan en el Evangelio, quizás en una predicación, en la calle. Lo que siempre escuchamos es de que Cristo vino al mundo y que Él puede salvarte, ¿cierto? Pero que también escuchamos que es como casi la propaganda que le hacen a Cristo, a la venida de Cristo. Porque escuchamos de que ven a Cristo y Él te va a sanar, Él puede sanarte, Él puede aliviar tus problemas, tu vida será mucho mejor. Y hablamos en el Evangelio, en la calle, se habla mucho de esto, sobre la propaganda del evangelismo, creo que yo lo llamaría así. No sé si acaso lo ven así, mi hermano, mi pastor. Yo creo que muchas veces se presenta un Jesucristo como un genio, como un genio de lámpara. Un Dios al cual por medio de nuestras oraciones podamos manipularlo, cosa que no es así. O presentamos muchas veces a un Jesucristo que es la varita mágica en la cual todo tu mundo se puede transformar en un jardín de rosas y no es así. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que llevar una cruz, que la vida cristiana es de sacrificio. Tanto así que la palabra del Señor dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Jesús vivirá persecución. O sea, entendemos que en estos momentos la iglesia cristiana evangélica a nivel ya sea nacional, aquí en Chile o a nivel mundial, siempre hemos presentado un mensaje liviano. Un mensaje en donde Jesucristo puede solucionar todos tus problemas con muy poco compromiso de parte de uno. Y yo creo que no es la forma de buscar a Dios o de llegar a Dios. Al contrario, dice la palabra del Señor que el Dios manda que toda persona se arrepienta y deje su pecado. Entonces yo encuentro que, como dice nuestro hermano, hoy día vamos a hablar el propósito por el cual vino Jesús, ya sea el origen, la causa por la cual vino Jesús y las consecuencias que conllevó que Jesucristo viniera y aún más resucitara. O sea, ese es el mensaje más profundo, lo vamos a compartir con nuestro pastor Israel, que es una bendición tenerlo acá con nosotros. Él anteriormente estuvo con nuestra hermana Katy y nuestro hermano Eduardo.
Ahora lo raptamos y está acá con nosotros para compartir este pequeño abducido por mensaje. unos entes. Fue abducido por Claro. nosotros. Ahora nosotros como programa queremos enfocarnos a llevar charlas de conversación basadas en la Biblia. Más que dar un espacio a una predicación como tal, sino compartir, dialogar y aquí mismo preguntar sobre temas bíblicos. Hoy en este caso será el tema, como dice nuestra hermana Lidia, el por qué vino Jesús. A causa de qué vino Jesús y las consecuencias de que Él haya venido aquí en la tierra. Acuérdense que muchos piensan que Jesucristo fue un gran hombre, o un gran profeta, o un maestro con un estándar moral que pudo cambiar la historia, pero para nosotros es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y a lo mejor muchos no van a concordar con nuestra postura de que yo creo que Jesús es Dios. Yo sé que hay muchos movimientos que niegan que Jesucristo es Dios, o no lo creen, pero yo creo que Jesucristo es Dios. Amén. Y la razón por la cual Él vino, yo creo que eso es lo que vamos a comentar y poder aclarar aquí con nuestro pastor Israel. Amén. Eso es un tema que debemos conocer, que debemos manejar, porque debemos saber a quién estamos sirviendo y por qué lo estamos sirviendo. Entonces, cuál es nuestro trabajo en esta tierra, también aquello que el Señor nos dejó como tarea, y por qué creemos en Dios, por qué creemos que Él vino y a qué vino, cuál es la labor que Él tuvo. Esa es una pregunta que muchas personas no conocedoras de Cristo y también muchos cristianos se hacen, porque muchas veces este tema no se maneja muy bien dentro de las iglesias. Amén. No sé si mi pastor Israel tiene alguna... Ya, me toca a mí ya. Bueno, decir que, ejemplo, la palabra Cristo es una palabra griega, bueno, significa ungido. Así que cuando hablamos de Cristo o de Mesías, no nos referimos a una persona, nos referimos a una posición, se puede decir a un escalafón. Y la palabra Mashiach, o Mesías como lo conocen en español, se remonta a Levíticos 8:12, que el primer Mesías o Cristo de la Biblia fue Aarón. Dice que se juntaron y derramaron el aceite sobre Aarón y lo ungieron. Esta palabra ungieron en hebreo es Mashiach. O sea, ejemplo que la palabra Mashiach, en la palabra, se habla a una posición sobre una persona, que era para ungir a todo lo que era los que trabajaban en el tabernáculo. Todos ellos eran Mashiach porque todos ellos eran ungidos. Para esto se usaba un aceite especial, de acuerdo a la Torá. Después, con el tiempo, los profetas se encargaban de usar este aceite y ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿cierto? Y también fue un rey Mesías, un Melech Mashiach. Con el tiempo, ejemplo, se ungían a los sacerdotes como Mesías o Cristo, como lo decimos en griego, pues ungían a los reyes y después ungían a los profetas. Entonces, cuando David entra en el reino, como él fue conforme al corazón de Dios, Dios le da una promesa que su descendencia se sentará en el trono. Y por lo que sabemos que estudiamos escatología, sabemos que el rey Mesías se sentará en el trono para gobernar y traer paz mundial, ¿cierto? Sé que él cambiará las armas, por cierto, por rastrillo, y vemos que esta profecía de que el rey Mesías que va a instaurar un reino mesiánico es un reino de paz. O sea que la tarea primordial de lo que querían en la antigüedad del Mesías, primero era un ungido, segundo que tenía varias funciones. Sabemos que el primer rey Mesías, como lo conocemos que es Jesús, ¿cierto? Hizo la labor de sacerdote, ¿cierto? Vino aquí y se puso él como expiación por los pecados, ¿cierto? Amén. También funcionó como profeta, o sea, también tuvo la otra careta del Mesías profeta, ¿cierto? Que lo que más hizo él también profetizó lo que vendría en los tiempos finales, ¿cierto? Que se levantará nación contra nación, ¿cierto? Y reino contra reino, y habrá guerra, ¿cierto? Hambruna, ¿cierto? Toda esta profecía, él lo funcionó como un Mesías profeta. Y su última labor, que aún lo estamos esperando, que sea el rey Mesías, que se siente en el trono del mundo, que es Jerusalén, y gobierne todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que saber que Cristo fue el Mesías que fue enviado por Dios, ¿cierto? A poder traer las nuevas de salvación a este reino, ¿cierto? Que fue su vida a través de todo lo que Él hizo en su ministerio, de todas las cosas que Él anunció,
que podemos ver en la actualidad que se cumplen cada una de ellas, incluso cosas que han salido mucho antes en la Biblia, en Isaías, todos esos libros, vemos que se cumplen en la actualidad. Entonces, vemos que el Señor también vino a traer un mensaje cuando estuvo en este mundo. Amén. Pero queremos también saber un poco más, Pastor Israel, indagar un poco más allá sobre la muerte de Cristo. ¿Por qué Cristo en realidad Él tuvo que morir? ¿Por qué Él tuvo que cumplir esa tarea? Porque también debemos recordar que en la palabra también se menciona que Cristo dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga la voluntad del Padre. Amén. O sea, nosotros sabemos que el Padre envió a su Hijo a este mundo. Con un propósito. Claro, con un propósito, pero debemos conocer cuál era ese propósito en realidad para poder saber qué es lo que nos espera, ¿cierto? Que creo que eso toda persona, ya sea cristiana o no cristiana, debería conocer, tener el conocimiento, el entendimiento sobre el tema de cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si... Bueno, acuérdense que la palabra del Señor menciona que el origen de todo esto es cuando Adán y Eva fueron creados. A causa de la desobediencia de Adán, el enemigo, el diablo, toma el control del mundo. ¿Verdad, mi pastor Israel? Toma el control del mundo, tanto así que el diablo, la tentación de Jesús, le dice al Señor que si él, postrados a adorara al diablo, el diablo le daría el control de todo el mundo, porque él tomó el control del mundo en el momento en el que Adán y Eva cayeron. En este caso, Adán desobedeció la palabra del Señor. Y ahí está la promesa mesiánica en donde dice el Señor confronta a la mujer y a la serpiente diciéndole que ella le herirá en la cabeza y en este caso la serpiente herirá el talón de la mujer, dando a entender de que había una promesa de que iba a venir una persona descendiente que iba a poder vencer toda obra del diablo y en este caso recuperar lo que se perdió. Acuérdense que antes de la caída nosotros teníamos libre acceso a la presencia del Señor, cosa que después de la caída no hubo forma de poder lograr eso hasta la venida de Jesucristo. Mi pastor Israel, si nos puede hablar sobre lo que el Señor pudo hacer en la tierra, pero a través de la muerte de Cristo, de qué se logró alcanzar cuando Cristo murió. Claro. Amén. Pasa que generalmente uno como occidental, uno cuando lee la Biblia, uno piensa que uno está leyendo la cultura chilena, argentina, pero para poder leer la Biblia la idea es que entendamos la cosmovisión de los pueblos semitas. Por ejemplo, generalmente cuando el siglo I-II a.C., cuando los griegos, asirios, invadieron todo lo que es el Judea, recuerden que con Antíoco Epífanes ellos, como se pusieron ante todo lo que era los judíos, ellos quisieron ofrendar un cerdo, ¿cierto?, en el templo, y se levantó los macabeos y todas estas cosas. Ejemplo, si usted lee la Torá, en la Torá no se menciona el Mesías. Los que empezaron a hablar de un Mesías futuro, de un reino mesiánico, fueron los profetas. Entonces, ejemplo, la idea de este Mesías es que, en general, mire, para que ustedes sepan que Satanás no es el enemigo de Dios, ya que Dios, nadie puede irse contra él. Recuerda que él se quiso levantar contra Dios, ¿qué hizo Dios? Lo echó. ¿Ya? Entonces, el tema del Mesías es que el diablo, todo este infierno con sus legiones, son enemigos del hombre. Recordemos que el que gobernaba el planeta era el hombre, ¿cierto? Y por la caída del hombre, bueno, el Dios de este mundo ya pasó a ser, ¿cierto?, el diablo, ¿cierto? Que el nombre en hebreo es Samael, que significa el veneno de Dios. Entonces, ejemplo, lo que vemos en toda esta venida del Mesías, que ya era profetizado en los profetas, incluso en otras culturas también se profetizó que venía un hombre al mundo como que a rescatar a los hombres, sobre todo en el zoroastrismo, en Medio Persia, que sabía que había una profecía que vendría un hombre y te daría como una paz mundial. Por eso cuando nació Jesús, ¿quiénes lo fueron a ver? Fueron reyes magos, ¿cierto? Se dice que eran de Oriente. Entonces, cuando nosotros leemos la cultura oriental, sobre todo de Medio Persia, ellos sabían que venía Jesús. Por eso ellos fueron a hacerle ofrenda, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vemos que
todo este movimiento que ocurrió astrológico, espiritual y físico ya había sido anunciado a unos pocos. Porque generalmente el ser humano a veces está muy desconectado de Dios y creemos que las sabemos todas, ¿cierto? Entonces dice Dios que todo lo que era sabio lo ocultó a los sabios, ¿cierto? Y se lo dio a los pequeños. Entonces, la función de Jesús era vencer y recuperar lo que Adán había perdido. Pero era vencer a Satanás como hombre. Recordemos que cuando empezó Jesús su ministerio, él fue tentado. No fue tentado como hombre, o como Dios, sino que fue tentado como hombre. En todas sus facetas. Y si tú eres hijo de Dios, y estas piedras que se convierten en pan, o sea, sabemos que todo el ser humano es bueno para comer, ¿cierto? Sobre todo los cristianos. Claro. Que hoy día el ayuno sería un milagro ayunar hoy día. Ya que usted va a abrir el refrigerador y hay cosas ricas para comer, ¿cierto? En la antigüedad no era así. En la antigüedad hay gente que quizás comía una vez al día. Entonces, ejemplo, Jesús vino a este mundo a vencer al Satanás como hombre. Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que tener sobre el ministerio de Jesús. Amén. De hecho, hay algo bastante interesante en lo que dices, Pastor Israel. El apóstol Juan dice que nosotros no debemos guiarnos o tentarnos, o en este caso influenciarnos por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne y por los deseos de los ojos. Si usted estudia la tentación de Jesucristo, Jesucristo fue tentado en las tres áreas en donde todos nosotros somos tentados. Amén. En la vanagloria de la vida, al diablo ofrecerle todos los reinos, en los deseos de la carne, al tentarlo, al decir que se conviertan las piedras en pan, y en los deseos de los ojos, cuando el diablo lo sube al templo o al pináculo para mostrarle todo el mundo que el diablo tenía. Y Adán y Eva también fueron tentados en la misma forma, en los deseos de los ojos, cuando vio que el fruto era agradable, en los deseos de la carne y en los deseos de la vista entonces las tres tentaciones o las tres grandes luchas que tiene el hombre, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, fueron lo que usó el diablo para que Adán y Eva cayeran. Lo volvió a reutilizar en Jesucristo, como dice el pastor Israel, para tentarlo en su forma humana o en su humanidad, y Jesucristo no fue vencido. Entonces podemos ver que para poder vencer, yo tengo la única arma o herramienta que Dios nos dejó, que es la palabra del Señor. Acuérdense que el diablo tuvo el descaro, por decirlo así, de tentar a Jesús, de tentar a Jesucristo. Tanto así de pedirle o de llevarle a que Jesucristo le adorara a Él, a un ser creado. Y Jesucristo no usó, como dice el pastor Israel, su poder como Dios, sino usó la palabra escrita, en la cual nosotros podemos usar. Nuestra única defensa en este momento es el asidero de la palabra del Señor. O sea, Jesucristo dice que la palabra es verdad. Su palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y es nuestro alimento espiritual. Es la única forma en que tú y yo podamos poder vencer. Ser libre de cadenas, así como Jesucristo nos dio el ejemplo para poder vencer todo lo que el diablo hizo por medio de la palabra del Señor. Y es algo muy, muy interesante cómo el diablo tentó a Adán y cómo volvió a repetir la misma escena, pero con Jesucristo, con resultados completamente diferentes. Amén, obvio, se puede ver a simple vista el resultado que tuvieron ambos, amén. Y ambos tuvieron también consecuencias, ese resultado. O sea, el resultado, la consecuencia de Adán, fueron todos desterrados, destituidos de la gloria del Señor. Y con Cristo, al Él no caer, también nos da la posibilidad de saber que podemos vencer, de que podemos tener las herramientas para poder vencer también las tentaciones que el diablo nos puede poner enfrente. Y obviamente el que no haya cometido pecado, nuestro Señor Jesucristo, eso también es una gran herramienta que también tiene que ver con todo su sacrificio, con todo lo que fue su muerte, ya que siendo él una persona, un hombre, porque debemos destacar que cuando estuvo en este mundo, como dice nuestro pastor Israel, él vino como hombre, no como Dios. Él tuvo todas las tentaciones como hombre, igual como las que podemos tener nosotros. Él las venció siendo hombre. Y así siendo hombre, él fue el cordero inmolado, que fue perfecto para el sacrificio, porque no tenía manchas, no tenía ni arrugas. Entonces,
Él como hombre venció al enemigo, amén. Sí. Entonces ese sacrificio también nos da a entender que, o sea, no llamarlo sacrificio, sino que lo que Cristo hizo al vencer al diablo con todas estas tentaciones, también nos da la posibilidad de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sí vamos a ser tentados, sí vamos a recibir pruebas, ¿cierto? Pero también nos da las herramientas para poder pasar estas situaciones. Claro. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que Cristo como hombre, que hay que remarcarlo, como hombre, no como Dios, no como el Hijo de Dios, sino que como un hombre venció el pecado, venció la tentación y venció al enemigo. Amén. Claro. Mi pastor oral sí. Ya. ¿Cuántas? Ya, mire, con respecto a ver a Jesús, tenemos que tener que, ejemplo, antiguamente la mayoría de las culturas, para que la gente fuera perdonada de sus pecados, ¿cierto?, tenían que ir a hacer una ofrenda, ¿cierto? Generalmente en hebreo la palabra ofrenda significa corbán, pero en sí no es pagar los pecados, sino que es como el corbán significa reconciliarme con el Creador. ¿Corbán? Claro, corbán, la palabra corbán de ser una ofrenda para como que ponerme en la buena con Dios. Es como cuando, no sé, una pareja de casado, no sé, pues el esposo le habla mal a la esposa y ella se enoja y el esposo, para que se ponga en la buena, le regala un chocolate o una flor, o le dice palabras lindas. Por ejemplo, ese era el motivo de la ofrenda en el tabernáculo, para como reconciliarme con Dios. Entonces, ejemplo, cuando empezó todo el movimiento de los fariseos con los rabinos, que decían que no era necesario ir al templo, sino que con solo arrepentirme. Recuerdo que cuando Jesús empieza a predicar dice, arrepentido, ¿cierto? Amén. Pues el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje de los rabinos del siglo I o II antes de Cristo, hasta después de Jesús, era que ya no era necesario ir y pagar por mis delitos, como cuando empezó todo el movimiento de Lutero, cuando la Iglesia Católica quería vender los pecados. ¿Se acuerda que ahí empezó todo Lutero con sus tesis, ¿cierto? Claro. Y las martilló en la puerta. Entonces, cuando uno ve a Jesús y todo el movimiento rabínico le decía, que ejemplo, que uno no tenía necesidad de pagar sus pecados, sino que uno solamente pidiendo perdón y arrodillándose en lo secreto, ya yo tenía el perdón de Dios. Claro. Entonces, ejemplo, fue como una revolución en Judea, generalmente en Galilea, fue una revolución el tema del arrepentimiento, como de volver a Dios. Entonces, ejemplo, todo lo que era el momento de los políticos que decían por los saduceos, que eran aliados con los romanos, ellos veían mal toda persona que se levantaba como Mesías, porque sabían que todo lo que los fariseos, si alguien se levantaba como Mesías, iban y los mataban. Entonces, ejemplo, por eso es importante en el lugar donde ocurre todo lo que ocurre en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque es un momento de tensión. Si alguien se llamaba Mesías, era perseguido y matado. Por eso es que la palabra del Señor decía, cuando le decían, tú eres el Mesías, y él decía, tú lo has dicho, ¿no lo he dicho yo? Claro, porque del año 175 a.C. hasta lo menos año 66, aparecieron 24 candidatos a Mesías. Eso lo sabemos por Flavio Josefo, que era un historiador judío. Entonces, ejemplo, cada vez que se levantaba una comunidad con unos fariseos rabinos que decían hasta el Mesías, van, y los romanos con los saduceos lo mataban. Entonces, ejemplo, este momento de tensión, o sea, el momento y el lugar de Jesús era complicado, porque quizá hoy día nosotros predicamos que Dios vive y nosotros no somos perseguidos porque gracias a Dios tenemos libertad de culto. Amén. Pero eso se logró en los años, ¿cierto? Por ejemplo, lo que marca Jesús históricamente es importante, ya que a nosotros nos da la posibilidad de ser libres pensadores, de poder creer en Dios y que nadie me juzgue, y no ser perseguido y matado, sobre todo en esta vez que aún tenemos libertad de culto. Amén. O sea, eso es una gran bendición para nosotros como nación, el poder tener esta libertad, ya que sabemos que hay muchos países que lamentablemente no gozan de lo mismo. Y claro, son perseguidos, están siendo quizás muchos cristianos torturados por creer en este evangelio, por creer en este Mesías, Claro. por anunciar que vino el Mesías y creer y anunciar que Él vino y vino a cumplir su tarea, y es por eso que nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces debemos como nación dar gracias a Dios por eso, porque podemos tener la libertad de poder expresar aquello que nosotros creemos, aquello en lo cual nosotros tenemos fe, que ocurrió, que sucedió,
y la fe que nos espera algo, después de toda esta vida, hay algo que nos está esperando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a saludar también a nuestros hermanos que están conectados, nuestra hermana Catita Pinto, la hermana Débora, me llamaron apellido Huiriqueo, nuestra hermana Débora Huiriqueo, nuestra hermana Berlinda Bustos, aquellos que nos están mandando saludos, sean todas bendecidas en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, nuestro hermano que pueda poner alguna canción que sea de bendición, amén. Amén, que el Señor les bendiga. Entonces vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante para nosotros los cristianos. Ya hemos mencionado la tarea del Mesías, porque nuestro pastor Israel nos hizo más o menos un pequeño recuento más o menos de cuál fue la tarea de por qué Cristo vino al mundo, ¿cierto? Su tarea, su vida a través de todo su ministerio. También vamos a conversar en este bloque acerca de la importancia de la muerte de Cristo. Amén. ¿Qué ocurrió cuando murió Cristo? Cuando murió crucificado, ¿qué fue lo que ocurrió ya sea en el mundo espiritual, ¿cierto? Porque es muy importante lo que ocurrió en ese momento, en ese preciso momento en la historia. Amén. Nosotros debemos conocer ese instante, lo que ocurrió en la tierra, en el cielo, lo que ocurrió en forma global. Amén. Para poder entender bien concretamente lo que está pasando y por qué ocurrió todo lo que pasó en ese momento. Amén. Mi hermano. O sea, la muerte de Jesucristo conlleva una reconciliación universal. Lo que nos vamos a enfocar ahora es por qué Jesucristo tomó mi lugar. Pero la Biblia o Colosenses te menciona que Jesucristo reconcilió toda la creación para con Dios. O sea, la muerte de Jesús conllevó un montón o una culminación del propósito de Dios, pero hacia con nosotros tiene a lo mejor algo más relevante por el hecho de que como Adán cayó, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que somos destituidos de la gloria de Dios. Para ser destituidos, racionalmente tenemos que haber sido constituidos primeramente. Para que alguien nos eche fuera tenemos que estar dentro de un lugar. La humanidad la creación de la humanidad era estar al lado de Dios, estar con Él. Ese fue el propósito, que nosotros tuviéramos una comunión libre con Dios, una comunión accesible. Tanto así que lo podemos ver cuando Jesucristo dice que Él y el Padre quieren entrar en nuestro corazón y hacer fiesta y cenar con nosotros. Esa comunión es la que Dios siempre ha tenido planeada o siempre ha querido alcanzar con la humanidad. Ahora que nosotros hagamos o vivamos o pensemos como queramos, tenemos la libre elección. Pero en Dios, el plan de Dios son pensamientos de bien. Son las bendiciones que Él nos quiere dar. Y como decía nuestra hermana Lidia al principio, la bendición más grande, hermano, no es que Dios te pueda bendecir con una casa o con un auto, no es que Dios te pueda bendecir con salud, esas son añadiduras. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás. Hermanos, por todo lo que tú te afanas, para Dios es añadidura. Es cuando tú tienes una relación con tu hijo. Tú le puedes dar regalo, le puedes comprar o le puedes dar el sustento que él necesita, la ropa, el alimento. O sea, tenemos una tarea básicamente como la que Dios tiene con nosotros. Porque mi hija o nuestros hijos no se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir, de lo que o de las necesidades que puedan tener, porque es nuestra tarea como papá. Cuando nuestros hijos son pequeños, es nuestra tarea. Nosotros podemos regalonearlos, darles regalos, hacerles fiestas de cumpleaños, llevarlos a salir, pero a lo que a nosotros nos interesa es estar tiempo con nuestros hijos. El hecho de que les demos regalos, eso simplemente es una añadidura. Pero lo que más le importa al papá es pasar tiempo de calidad con su hijo. Y lo que más le va a marcar al hijo no es los regalos que el papá le va a dar, sino el tiempo de calidad
que tuvo en su niñez al lado de su papá o al lado de sus padres, mamá y papá. Eso es lo que va a marcar la vida de esa persona más adelante. Dios es exactamente igual. Quiere tener una relación con nosotros, pero como Adán cayó, toda la raza humana, tú y yo, fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Como Adán pecó, la paga resultó en muerte. Por eso Dios le dice a Adán, ciertamente morirás. O sea, la causa de que nuestra sociedad esté tal cual es el pago de la muerte. O sea, es el pago por el pecado que resultó en la muerte. Ahora, muchos pueden decir, vivimos en el infierno. Yo lo he escuchado cuando he hablado sobre Jesucristo a muchas personas. Me han dicho, es que ya vivimos en un infierno en donde hay delincuencia. Podemos ver que en Chile la delincuencia se disparó. Le podemos echar la culpa, en este caso, al gobierno, al sistema que está gobernando, pero como cristianos debemos entender que hay una lucha espiritual detrás de todo esto. Tanto así, que me voy a desviar un poquito, pero la palabra del Señor dice que si mi pueblo se humillare, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y el Señor derramará de su bendición. Pero dice si su pueblo se humillare, no dice 1 o 2 o 3 hijos, no dice 3, 4 o 5, dice si su pueblo en general, todo su pueblo se humillare. Hermano, ¿qué te quiero decir con eso? Jesucristo, el propósito de Jesucristo es darnos ahora la posibilidad de poder estar con Dios. ¿Por qué? Porque como tú y yo estamos destituidos de la gloria del Señor, no tenemos posibilidad alguna de que nuestras oraciones o que nuestra vida sin Cristo resulte en que Dios me pueda, en este caso, dar libre acceso a su presencia. Dios sí nos ama, Dios sí ama a todo el mundo, tanto así que la palabra le da fe a esto, de que Dios de tal manera amó al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, amó al mundo de tal manera que Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. A tomar mi lugar, ¿por qué? Porque como yo estoy en pecado, como yo estoy sucio, como yo soy culpable de transgredir las leyes del Señor, porque la palabra del Señor me indica que es pecado. O sea, la ley, toda la Biblia a mí me indica que es pecado. Como yo sé que es pecado, como yo sé que robar es pecado, como yo sé que ser rebelde hacia mis padres es pecado, yo sé que maldecir es pecado, yo sé que adulterar es pecado, yo sé que odiar también es pecado, yo sé también que el tomar lo ajeno es pecado, ser envidioso también es pecado, no codicioso. O sea, la Biblia nos dice un montón de aspectos en nuestra vida que pasa o daña la vida de mi prójimo o daña mi propia vida, y el resultado o la paga de eso es que yo soy pecador y como pecador merezco la muerte. ¿Por qué? Porque por mucho que Dios te ame, también tenemos que recordar que Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, tiene que juzgar con justicia. Si yo ante Dios resulto pecador y culpable de infringir sus leyes, la paga o la sentencia de ese juez justo es que yo soy culpable y mi sentencia es la muerte. Esa es el gran problema que tiene la humanidad. El gran problema en este momento es que tú y yo delante de Dios somos culpables de nuestros pecados. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Por muy bueno que tú puedas creer que eres, ante Dios no eres bueno. Incluso si tú dices en tu corazón, yo soy bueno, yo no robo, yo no asalto, yo no miento, cosa que no hay persona en la tierra que no miente, no hay persona en la tierra que no sea justa delante de Dios, no la hay. Puedo yo a lo mejor vivir o acercarme a una vida de justicia viviendo bajo los parámetros morales, pero ante Dios sigo siendo pecador. Porque Dios me dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice en el libro de Romanos. Entonces, como juez justo, me va a tener que sentenciar. Y la sentencia es la muerte.
así de grave es nuestra situación delante de Dios y así de grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo para tomar mi lugar. Y eso es algo maravilloso, porque la Biblia dice que el hombre no tiene precio, o el hombre no va a alcanzar a pagar el precio por su vida. En los Salmos dice la palabra del Señor que tu vida es tan valiosa que no hay fortuna, no hay riqueza que pueda pagar por tu vida delante de Dios. En el libro del Nuevo Testamento Jesucristo también nos dice que por mucho que nos afanemos, no podemos hacernos más grandes o más pequeños, o por mucho que trabajemos, o por mucho que nos enriquezcamos, no vamos a poder pagar nuestra salvación. Porque nuestra vida tiene un valor infinito. Y ese valor infinito fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, si yo digo que soy bueno, si yo digo que soy justo, si yo digo que merezco el cielo, estoy hablando desde mi arrogancia. Desde mi arrogancia yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo soy bueno, por ende, yo merezco tu cielo. Entonces, si tú examinas tu vida, que eres bueno, que tú dices que eres una persona amable, cariñosa, que no hace daño a su prójimo, que tiene una buena familia, para Dios sigues siendo un pecador. Porque no hay obra que yo pueda hacer, no hay cosa que yo pueda hacer que me haga presentarme ante Dios y decirle, Señor, yo merezco entrar a tu casa. Yo merezco un espacio en tu reino. Eso es ser arrogante. Y dice la palabra que al altivo, al arrogante, Dios le mira de lejos. Pero al humilde o al que se humilla, Dios le exalza. Y hay una parábola que el Señor muestra cuando hay un publicano y hay un sacerdote, y el sacerdote dice, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Y aquel segundo publicano se humilla y dice, Señor, perdóname, sé propicio a mí, porque soy pecador. Entonces te das cuenta que nuestra situación sin Cristo es una vida en pecado y una vida de muerte. Jesucristo por eso murió, porque era la única forma de que yo tuviera acceso a Dios, en que Él tomara mi lugar. Y las consecuencias que trajo son consecuencias eternas, una vida con Dios eterna que conllevó mucho más, de muchas más cosas que a lo mejor ni siquiera podemos comprender en este momento. Amén. Amén. Entonces podemos ver la importancia del sacrificio que hizo Cristo en la cruz al tomar nuestro lugar, porque nosotros éramos quienes habíamos pecado. Nosotros fuimos los que estamos faltando a la ley. Nosotros somos los que estamos mal delante de la presencia del Señor, pero siendo Cristo el Cordero inmolado, aquel Cordero que no tenía manchas, que no tenía arrugas, aquel que vivió y que cumplió la ley, porque Cristo cumplió toda la ley, fue el único hombre, ha sido el único hombre que ha cumplido toda la ley. Amén. Y ese fue el lugar que tomó por nosotros, el poder tomar nuestro pecado, tomar el lugar de un pecador de la humanidad y poder pagar el precio en una cruz, muriendo de la forma más vergonzosa que existía en ese tiempo, porque el morir en la cruz era la forma más terrible y la forma más vergonzosa que había de poder ser muerto, de pagar el precio por el delito que se había cometido, siendo que Él nunca cometió delito. Amén. Él siempre fue inocente de todo lo que se le estaba culpando. Amén. Entonces tenemos que tener claro que Cristo en la cruz tomó tu lugar, tomó mi lugar, el lugar de toda la humanidad, para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Pero eso también lo podemos ver en nuestra vida hasta el día de hoy. Entonces es necesario que sepamos lo que significa realmente lo que sucedió en ese momento. Amén. Pero también sucedió algo más allá, ¿cierto? Que el pastor Iván nos puede comentar más de... Más allá de todo lo que se ha hecho, ejemplo, vamos a ver que, bueno, en la historia bíblica, generalmente antes de Jesús hubieron dos hombres que no murieron. Por ejemplo, primero fue Enoch, dice que Enoch caminó con Dios, ¿cierto? Y Dios se lo llevó, ¿cierto? Amén. Sabemos que entre medio él escribió un libro que se llama el libro de Enoch, que
no fue canónico porque no se encontró en hebreo, pero sabemos que gracias al Qumran, a los esenios, se hallaron los textos en hebreo. Y sabemos que el otro que también no murió, Elías, que también había una promesa que Elías que iba a volver, que iba a preparar el camino al Mesías. Porque sabemos que, ejemplo, más allá de todo, de la muerte de Jesús, si usted puede ver la película La Pasión de Cristo, todo lo que Jesús hizo, el ministerio de Jesús mientras estuvo vivo, también es súper importante las palabras, porque generalmente nosotros como religiosos, es como la parábola del juez justo, ¿cierto? Que este hombre tenía una deuda gigante con el rey, ¿cierto? Y iba a pedir perdón, ¿cierto? Hasta que el rey lo perdonó, ¿cierto? Juez, ¿cierto? Justo, ¿cierto? Pues después alguien que le debía, no sé, por 1.000 pesos, este hombre que ya el juez justo lo había perdonado, y porque antes lo quería matar. Entonces, ejemplo, generalmente lo que Jesús hizo en la muerte, obviamente él venció. Amén. Dice las cartas que él bajó al Hades, ¿cierto? Y le predicó a los que habían sido, estaban en un seno, supuestamente de Abraham, como habla la parábola, que habían creído por fe en Abraham, que era el padre de la fe, ¿cierto? Y les predicó a ellos, ¿cierto? Y más allá de su muerte, lo que tenemos que tener es que lo importante es su vida. Que nosotros debemos vivir dignamente. Si yo creo que soy un creador en Jesús, debo vivir de acuerdo a cómo Él vivió. Amén, eso es fundamental. Que realmente muchas veces adoramos a un Jesús crucificado en la cruz y aquí padeciendo, pero lo que realmente tenemos que ver es su vida, lo que Él hizo. Todas sus palabras, todas eran profundas. Él enseñaba de una manera sencilla pero profunda. Por eso él hablaba en parábolas, porque como esa gente indocta, él enseñaba de la forma más sencilla del mundo. Hoy día un ejemplo, uno generalmente busca palabras o enseñanzas y se van en la profundidad, y teología aquí, y teología allá, y al final la gente no entiende nada. A mí me ha pasado que uno ve estudios de Jesús y la profundidad de aquí, conceptos, y al final quedamos en la nada. Pero si uno ve a Jesús, cosas sencillas. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán el reino, ¿cierto? O sea, muchas cosas que Él habló e hizo. El mismo hecho de que Él también se enojó, porque en el templo habían hombres que usuraban con el pueblo. O sea, el celo de Dios que estaba en Él. Por vivir la palabra, por vivirla. Generalmente hoy día vemos una sociedad que ni siquiera le importa vivir, no sé, pues si viéramos la sociedad como 10 mandamientos, ¿cómo sería la sociedad totalmente diferente? Porque cada vez el ser humano más se aleja de Dios, se aleja de la enseñanza. Recuerda que nuestra cultura occidental viene de la palabra. Así es. A veces uno critica a los católicos, pero al final este imperio trajo todo el conocimiento de Oriente, ¿cierto? Todo del judaísmo, traspasó, y al final todo lo que hoy día podemos ver como sociedad, aunque ya está distorsionada prácticamente, viene de esta cultura. Entonces damos gracias a Jesús por lo que hizo, porque al final Él cambió el siglo de la historia. Ya sea, se dividió la historia, un antes de Cristo, un después de Cristo, y nosotros ya sabemos lo que es matar, porque Él empezó a hablar todas esas cosas, de adulterio, de no odiar, de amar al que me tiene mal, al que habla mal, a Él amar. O sea, todas esas cosas son súper importantes. Hoy día, si alguien me hace algo, yo voy y le pego, sí, le denigro. Muy poca tolerancia. Entonces, ejemplo, si viviéramos conforme a Jesús, esta sociedad sería totalmente diferente. Y cada vez nos alejamos más de Él. Amén. Eso es una realidad en nuestras vidas, en el día de hoy, porque podemos ver que cada vez la gente se aparta mucho más de lo que es creer en Dios y de poder vivir como la palabra, como Cristo vivió, sabiendo que la misma palabra dice que Él fue ejemplo en todo, que en toda circunstancia podemos ver la vida de Cristo siendo ejemplo para nuestras vidas hasta el día de hoy. Él supo reaccionar a cuando lo acusaban, a cuando le hablaban y lo trataban mal, cuando fue elogiado también, ¿cierto? Cuando le decían que él hacía milagros y trataban de glorificarlo, de hacerle un altar prácticamente, porque en eso creían mucho, en los dioses que habían en ese tiempo y todo. Entonces,
lo miraban como cuando nosotros decimos, oh, un ídolo o alguien muy grande, y él también fue un hombre que puso sus límites, que también no se quiso tomar, como decimos ahora, creer mucho más allá del cuento de lo que podía estar haciendo, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que era Dios. Entonces, él vivió en esta tierra como un hombre, como tú, como yo. Podemos estar en este plano y poder vivir, ser tentados, ser probados también, porque eso fue lo que él vivió. Eso fue la vida que él tuvo, fue la misma vida que podemos tener nosotros. Ahora la diferencia es cómo la lleva, a cómo reaccionó, cómo vivió, cuáles fueron sus principios, cuáles fueron sus valores, cuál fue su creencia, la convicción que él tuvo en esta vida. Y también poder llevar a finalidad lo que el Padre le había pedido, por lo cual el Padre lo envió. Él sabía desde el principio todo lo que iba a pasar, ¿cierto? Cuál era la finalidad de su tarea en este mundo, y que lamentablemente para el diablo fue la muerte en cruz, que fue la muerte por la cual él pagó, como mencionaba nuestro pastor, ya te estamos diciendo, no, que nuestro hermano Daniel, el pagar el precio por nuestro pecado, el tomar el lugar que nosotros debíamos tener, porque nosotros, como decíamos, nosotros fuimos quienes hemos roto la ley, nosotros hemos sido los que no han cumplido la palabra del Señor, los que no han cumplido los mandamientos que Cristo dejó, o sea, que Dios dio a nuestras vidas, siendo que Jesús lo vivió completamente. Él cumplió toda la ley, él era perfecto en lo que era cumplir sus mandamientos, él no teniendo nada por lo cual se le pudiera acusar, siendo inocente de todo. Él murió por nuestras vidas, por nuestro pecado, pagando el precio, que la paga del pecado dice la palabra que es muerte. Y él pagó el precio para que tú y yo hoy en día podamos tener la dicha de poder decir, hubo alguien que pagó el precio por mí, que hubo alguien que hace más de 2000 años atrás sufrió lo que yo tendría que haber sufrido, y eso me dio la entrada a poder decir, soy perdonado, tengo abogado en el cielo que va al Padre y pide perdón por mis pecados cuando yo reconozco que soy pecador, que he faltado. Oye, harta pega, imagínense, va al cielo y dice, Lidia se mandó este condoro, Padre, perdónala. Daniel hizo esto, se enojó y atropelló a alguien. Tiene muchas horas extra el Señor. El Señor tiene harta pega en ese sentido. Pero Él lo hace por amor. Él lo hace por amor, por nosotros, para que cuando ya no estemos en este plano, desaparezcamos de este plano, podamos tener acceso al plano de Dios, a poder un día poder verle, que esa es nuestra esperanza, que es la fe que nosotros tenemos, en lo que nosotros creemos, de que un día vamos a poder verle, de que un día vamos a poder estar con Él, y que Él nos va a recibir en el cielo, porque Él pagó ese precio para que nosotros pudiéramos tener nuevamente la comunión que teníamos con Dios, que pudiéramos tener acceso al cielo. Amén. Que ese fue el precio que pagó el Señor cuando Adán fue destituido. Ahora el Señor, pagando ese precio, nos volvió a dar esa conexión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Por eso damos gracias al Señor por el sacrificio de Cristo, por la vida de Cristo en esta tierra, porque nos dejó enseñanza, ejemplo en todas las formas de vivir. Él nos dejó un gran legado y debemos continuarlo, debemos tratar de hacer lo posible para poder continuar en este camino, así como Dios lo hizo, teniendo de ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde hemos querido tener este mensaje con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición cada una de las cosas que se pudo entablar en este día. Esperamos que también puedan tener su sintonía el día sábado que viene, junto a los hermanos, nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Catita, que van a estar acá este próximo sábado, y esperamos que podamos ser de bendición para su vida. Saludamos
a nuestros hermanos, nos despedimos, a aquellos que estuvieron conectados, nuestra hermana Catherine, nuestra hermana Débora, la hermana Betsabé, nuestra hermana Berlinda, nuestra hermana Karen, nuestra hermana Pastora Gloria, también las saludamos, las bendecimos en este día, a todos quienes nos pudieron ver, nos pudieron escuchar. Esperamos que esto haya sido de bendición para sus vidas y esperamos verles este sábado que viene y también pueda continuar en la sintonía de nuestra radio Tu Encuentro. Amén. Que el Señor les bendiga, a nuestro hermano Moisés, que pueda estar poniendo algún tema para estar despidiendo. Gracias, Moisés. Muchas gracias, mi pastor Israel, por encontrarse acá con nosotros, y nuestro hermano Daniel. Sean bendecidos. Amén. El apóstol Daniel.